hay que decir, por ejemplo, que no, realmente no tenemos cifras oficiales de cuánta gente murió por el COVID. Hay unas cifras aproximativas, etcétera y tal. Y yo creo que alguna parte de los desórdenes que hay en el mundo ahora provienen del post-COVID, no solo en España, sino y tal. Pero a mí hay algunas cifras que me llaman la atención. Mi abuela me hablaba mucho de la anterior pandemia, de la gripe del 18. de la gripe del 18, etcétera y tal, porque perdió ella un hijo en la gripe del 18. Y yo he vivido siempre con esa historia de la que me hablaba mi abuela, de que había de repente una pandemia, ¿no? En el año 18, cuando sucede la pandemia, había 1.500 millones de habitantes en el mundo. En 2020, con la nueva pandemia, lo que había en el mundo eran 1.500 millones de turistas internacionales, sin contar el turismo interior de China o la India, que ahí hay otros cientos de millones que se mueven a su albedrío, ¿no? Esto pone de relieve uno de los problemas, uno de los muchos problemas de los que no se habla en el Parlamento español. No se ha hablado de Ucrania prácticamente, no se ha hablado de Cataluña, se habla de la amnistía, pero de Cataluña y de las cuestiones reales de la convivencia con Cataluña no ha habido un debate que yo recuerde. La superpoblación. Vamos a ser 9.000 millones de habitantes. Y el 35% de esos 9.000 millones están en dos países. Es decir, los gobiernan solo dos gobiernos, el indio y el chino. Cerrar los ojos a esta realidad y pensar que Occidente puede establecer las normas universales de comportamiento y tal, pues es una estupidez. Están llegando casi mil inmigrantes en pateras a las costas canarias en estos días y no hay un debate político sobre esto. Es decir, hay un debate, bueno, hay algunas declaraciones en los periódicos, etcétera y tal, pero en la Isla del Hierro están bien preocupados, como es obvio. Es decir, aquí a Madrid no llegan pateras. Pues no llegan pateras, pero llegan autobuses. Y algunos aviones. Sí. Pero yo primero, el tema de la inmigración es, primero, Europa no puede vivir sin inmigración. Es decir, porque además los inmigrantes llevan a cabo los trabajos que los europeos no quieren hacer. Los que hacíamos los españoles claro, en Alemania en los años 50. Es decir, y no digamos en los Estados Unidos, donde hay 15 millones de inmigrantes ilegales, que es más que la población de muchos países. Tres veces la población. Ron DeSantis, cuando ha cerrado las puertas una semana a la entrada de inmigrantes latinos, los de los restaurantes, los bares y tal, decían que qué van a hacer. Entonces, este es un problema real. En el Sahel, entre Mali, Burkina Faso, Benín, pues no sé cuántos habitantes ahora, pero ahora 60, 70 millones de habitantes. La mitad de ellos por debajo de los 15 años. Y la renta per cápita son 400, 500, 600 dólares anuales, frente a 32.000 dólares anuales en España. En Europa. Entonces... en España estamos en 26.000, me parece. En España estamos 26, 27.000. La media europea está en 31, 32.000, sí. Bueno, estos son los problemas que interesan a la gente. Aquí tenemos, este país está funcionando con 4 millones largos de inmigrantes rumanos, de inmigrantes marroquíes, de inmigrantes chinos, que estos se les ven menos. Pero, don Juan Luis, en Francia ya están entendiendo a estas alturas en Francia, que después de abrirles la puerta a personas que tenían una religión y una cultura que no es precisamente coincidente con el mundo de los derechos humanos, el mundo del derecho romano y tal, sino que están en que la mujer no tiene derechos, en que los homosexuales deben ser colgados de las grúas, y llenas el país de personas que en un momento determinado... ¿Qué va a pasar con todo eso? Esa descripción del Islam no me parece decir. Ya. Hay una parte del Islam que es así. También el cristianismo tuvo las cruzadas. Es decir, o sea... Pero quiero decir con esto, hay 7 millones, 8 millones de musulmanes en Francia. Sí.
y la sociedad francesa no ha sido capaz de integrarlos, se han integrado muy poco. Hay que decir ¿Pero que... qué significa que no se han integrado desde un punto de vista cultural? Pues significa que no se han integrado ni social, ni cultural, ni políticamente. Es decir, este debate que hay sobre el velo en las escuelas, es decir, en Inglaterra es un debate que no existe, es decir, cada cual puede ponerse los gorros que quiera, es decir, y claro, por ejemplo, ahora que la crisis en Oriente Medio está estallando de verdad, y hemos visto las grandes manifestaciones de palestinos en Francia, y viene Macron y prohíbe las manifestaciones de palestinos en un país que era imagen de la democracia y de la libertad, ¿no? La libertad, pero para los que piensen como el gobierno. Entonces, naturalmente que hay que evitar los desórdenes públicos y para eso están precisamente las fuerzas de orden público, ¿no? Pero esto forma parte de ese desorden mundial del que digo. En primer lugar, Occidente no puede establecer por la fuerza su sistema de vida democrático. Esta barbaridad que hizo Bush hijo de invadir Irak para hacer la democracia, o de invadir a Afganistán para hacer la democracia, pues ahí están Irak y Afganistán 20, 30 años después, que no hay democracia, pero hubo 500.000 de muertos en Irak. Y lo que estamos viendo en Ucrania es que al final ya vamos por 300.000 muertos y no se ve solución a esa guerra. Y como se extienda el conflicto en Oriente Medio y se expanda la guerra, y hay muchas posibilidades, está Líbano, está Siria, está Irán detrás, está todo el Sahel, o sea, el yihadismo y el terrorismo yihadista sigue vivo. Y como no se hagan políticas que eviten que el yihadismo y el terrorismo fundamentalista tenga apoyo popular, como lo tiene en muchos países de estos, fruto de la miseria, etcétera y tal, pues tendremos un problema mayor del que estamos previendo en este momento.